Mi distante compañero de piso y yo estábamos en una obra de teatro. Yo, el príncipe, él, la princesa. Los dos hombres teníamos que darnos un beso apasionado. Como heterosexual, no me atrevía a hacerlo. Cuando llegamos a este punto del ensayo, me reía o gritaba, «Espera un momento». Así que Javier se ofreció a hacer un entrenamiento de desensibilización para las escenas de besos conmigo. Básicamente, se trataba de dos personas cara a cara muy cerca. Uf. ¿Cómo nos besamos de verdad? Más tarde, durante una representación, Javier salió del armario en público. Fui indiferente, pero algo iba muy mal. No dejaba de soñar con que nos peleábamos con lenguas y otras cosas. Despertar y ver la hermosa cara de Javier. Uf, soy muy heterosexual, ¿verdad? 1. Más cerca. ¿Me tienes miedo? No te escondas. En la residencia, me paré frente a Javier, cara a cara, participando en lo que se llama entrenamiento de desensibilización. Era el método de Javier. Los dos intentábamos romper la distancia social de seguridad, acostumbrándome poco a poco al contacto cercano. Así, quizás no estaría tan nerviosa durante esa escena del beso fallido. Siempre supe que Javier era guapo. Pero a medida que me acercaba a él, con los ojos abiertos, seguía sintiendo una intrusión en su rostro perfecto. Instintivamente intenté retroceder. Espera un momento, yo. Javier me agarró la nuca de repente. Sorprendida, hice fuerza bruscamente sobre el respaldo de la silla, provocando que las patas golpearan el suelo, produciendo un sonido repentino y abrupto en la silenciosa residencia. Te dije que no te escondieras, dijo Javier con voz grave. Solo 1 centímetro más, ¿no? Quizás solo medio centímetro, y nuestros labios se tocarían. Su aliento era tan caliente que se me quedó en la nariz. De repente, sentí que se me cortaba el flujo de aire. Javier dijo, «¿Puedes respirar?» Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración y la solté con cuidado. En ese momento, oí a mi compañero de piso sacar la llave y abrir la puerta. Entré en pánico e intenté apartar a Javier, pero como estábamos tan cerca, el más mínimo movimiento de mi cabeza caía sobre sus labios. Me quedé paralizada. Pareció que Javier también. Me sujetó la cabeza con fuerza. Nuestros labios permanecieron pegados durante varios segundos. La cerradura de la puerta dio una vuelta completa. Clic. Casi me da un paro cardíaco. Por suerte, Javier logró reiniciarla a tiempo y me soltó. Regresé rápidamente a mi asiento, tropezando con una silla y haciendo un fuerte ruido. Mi compañero de piso me preguntó con curiosidad, ¿qué hacían a mis espaldas? Sintiéndome culpable, mentí en voz alta, me entró arena en el ojo. Javier mantuvo la calma y dijo, sí, se le metió arena en el ojo. Después de engañar a mi compañero de piso, mi corazón seguía latiendo con fuerza. Sin atreverme a hablar con Javier, me incliné sobre la mesa y le escribí, lo siento, hermano. Fui muy descuidado. Javier respondió rápidamente, no pasa nada. Era difícil saber por el mensaje que pensaba de mi beso. Para animar el ambiente, dije deliberadamente, no te enfades, ¿vale? Es mi primer beso. Entonces oí a Javier reírse detrás de mí. Entonces, mi teléfono vibró en la palma de mi mano. Javier, es un honor. Madre mía. ¿Acabo de decir algo raro? 2. Los ejercicios de desensibilización fueron muy efectivos. Después de unas cuantas sesiones, dejé de tener que volver a besarme repetidamente por las escenas de besos. Los ensayos transcurrieron sin problemas y la función oficial, 2 meses después, recibió comentarios muy positivos del público. Mi prima, presidenta, guionista y directora del club de teatro, estaba tan contenta que invitó a todos a un refrigerio nocturno en un puesto de barbacoa cerca de la escuela después de la función. El club de teatro era bastante grande este año, y todos reíamos y bromeábamos, ocupando casi la mitad de los asientos del puesto de barbacoa. Cuando nos sentamos, empujé a Javier deliberadamente hacia mi hermana. Javier me miró. Levanté la barbilla hacia mi hermana y le guiñé un ojo con furia, es todo lo que puedo hacer por ti, hermano. Sigue así. Javier se sentó sin expresión alguna. Fingiendo. Empecemos con la conclusión, le gusta mi hermana. Déjame explicarte. De hecho, invitarlo al club de teatro fue básicamente un favor. Era mi primer año y todos los clubes estaban reclutando. Mi hermana me obligó a unirme al club.
Tras enterarse de que Javier, codiciado por varios otros clubes, era mi compañero de cuarto, usó todo tipo de amenazas y engaños para que también se uniera. Javier no se negó. Después, cooperó con mi hermana y pasó varios días en el caluroso verano en la carpa de reclutamiento conmigo. En aquel momento, pensé que este compañero de cuarto era una buena persona con la que llevarse bien, alguien realmente servicial y atento. Para demostrarle mi gratitud, pagué el desayuno de Javier durante un mes, por supuesto, con el dinero de mi hermana. Ese mes, desayunamos juntos y asistimos a clases por la mañana, y nuestra relación floreció. Incluso ahora, en mi segundo año, sigo siendo su mejor amiga en la residencia. Además de mí, Javier tiene otro amigo muy cercano en el colegio, un amigo de la infancia llamado Miguel. Miguel es un personaje muy abstracto. El año pasado, el Día del Niño, publicó en sus momentos de WeChat una foto suya con Javier, tomada cuando tenían 3 años, ofreciendo un concurso de adivinanzas sin premio para determinar cuál de ellos era el ídolo escolar más popular. En la foto, un niño lleva el pelo peinado como un adulto y un trajecito impecable. El otro lleva una pequeña horquilla con un lazo, un lunar entre las cejas pintado con lápiz labial y un vestido de princesa blanco como la nieve y esponjoso. El trajecito es una versión en miniatura de Miguel, hasta un perro que pasara por allí podría adivinar quién es. Javier respondió con un emoji sonriente y una nota: Miguel, no me hagas matarte. Entonces se corrió la voz como la pólvora, e incluso las chicas de la cafetería lo supieron. El distante ídolo escolar fue vestido de niña por su madre cuando era pequeño, y era increíblemente adorable. Mi hermana, una genio del marketing, ideó un plan diabólico para llamar la atención sobre la función del club de teatro: elegir a Javier como princesa. Ridículamente, Javier simplemente preguntó quién interpretaría al príncipe, miró el guión y aceptó. Una vez me encontré con Miguel en la cafetería y hablamos de esto. Miguel cantó con mucha intención: si esto no es amor. Javier se metió un muslo de pollo en la boca. Entonces pensé, sí, si esto no es amor, entonces Javier debe estar interesado en mi hermana, ¿no? Cuando llegó de primero, muchos clubes querían reclutarlo. Había dicho claramente que no estaba interesado, así que ¿por qué se unió al club de teatro? Si era para salvarme las apariencias, ¿por qué siguió yendo conmigo a todas las demás actividades del club después, aunque podría haberse dado de baja sin que nadie le dijera nada? ¿Le gusta el teatro? No le gusta. Entonces, ¿por qué estaba tan contento de interpretar a la princesa, tan dedicado a la actuación e incluso me insensibilizó a unos pocos segundos de beso? No soportaba rechazar a mi hermana, ni quería que su esfuerzo se desperdiciara. Siendo así, como hermano, definitivamente quería ayudar en todo lo posible. En la mesa de la barbacoa, intenté por todos los medios que la presencia de Javier se sintiera. Cuando hablamos de la actuación, exageré sus esfuerzos ante mi hermana. Javier me miraba constantemente como si dijera: ya tienes suficiente, pero yo fingía no entender. ¿Cómo iba a parar? Con su personalidad, me temo que nunca pondrá sus sentimientos en acción. Después de que terminara la barbacoa, alguien sugirió jugar a un juego llamado Tengo algo que tú no tienes, para animar el ambiente. La regla básica era que todos, por turnos, dijeran algo que habían hecho y que nadie más había hecho. Si alguien decía que lo había hecho, sería castigado. Parecía sencillo, pero salirse con la suya no lo era. Porque había que devanarse los sesos para inventar algo extraño e impactante. Pero algunas cosas son tan extrañas e impactantes que no te atreves a decirlas en voz alta. Le tocó el turno a Javier. Me detuve a pensar, y como todos los demás, lo miré expectante. Javier me miró. Entonces, con su voz fría y serena, dijo: soy gay. ¿Yo? 3. Javier era bastante listo. Si hubiera dicho: me gustan los chicos, una chica de la mesa habría dicho: a mí también me gustan los chicos, y lo habrían castigado. Pero dijo: soy gay, así que solo hubo silencio y varias personas con la boca abierta. En ese momento, nadie se planteó siquiera si la estructura de la oración soy 20 encajaba con las reglas del juego de tengo algo que tú no tienes. Había ganado, en todos los sentidos. Seguí completamente confundido todo el camino de vuelta a la residencia. No, hermano. ¿Ya sales del armario? Solo estás jugando, y ya lo estás haciendo. Dios sabe que hace apenas unas horas, todavía estaba analizando tontamente las pistas de que le gustaba a mi hermana. Menuda vida. Javier preguntó: ¿de verdad estás tan sorprendido? ¿O todavía te cuesta aceptar que tu compañero de piso sea gay? Temiendo que me malinterpretara como discriminador contra las personas LGBTQI,
Negué con la cabeza furiosamente, no, no, es que, de verdad no me lo esperaba. Javier sonrió, pensé que era bastante obvio. Yo, Nada, vámonos a casa, va a llover. Javier no continuó la conversación. Sin duda, chismes como este corren más rápido por la escuela. De la noche a la mañana, aparecieron hombres gay como hongos después de la lluvia, y todos aparecieron con un solo objetivo: confesarle sus sentimientos a Javier. En 3 días, lo vi rechazar a 4 de ellos. Dios mío. Javier era tan silencioso antes, y estos chicos deben de estar asfixiándolo, ¿verdad? Miren qué ganas tienen. Este fin de semana, Javier, Miguel y yo quedamos en ir a un gimnasio cercano a levantar pesas. Miguel y yo estábamos trabajando la espalda, así que nos turnamos para usar las máquinas e incluso nos ayudamos con las pesas. Javier no se unió a nosotros y trabajó su pecho cerca. Un rato después, un hombre salió del vestuario, calentó y luego fue a hablar con Javier junto a la máquina de mariposas. Ahora soy muy alérgico a los hombres gay. Era alto y musculoso, llevaba una camiseta de secado rápido con escote y puños anchos. Si se agachaba o levantaba las manos, se veía todo lo que llevaba debajo. ¿En qué se diferenciaba eso de no llevar nada? Tan intrigante, tan gay. Que te jodan, hermano. ¿Podrías controlarme un poco, por favor? Miguel se puso rojo de ira y me enseñó los dientes. Recuperé la concentración rápidamente y ayudé a Miguel a completar los 2 últimos pesos muertos de la serie. Miguel respiró hondo y dijo, ¿no es Diego, el de la escuela de deportes? ¡Guau, esos músculos son preciosos! Con razón dicen que es uno de los favoritos de la comunidad gay. No entendí, ¿a qué te refieres con favorito de la comunidad gay? Miguel, simplemente es muy popular en la comunidad gay. Allí, Diego se sentó en la máquina de mariposa, con los brazos extendidos, y me mostró un press de pecho estándar. Sus pectorales estaban enrojecidos, abultados y casi abultados. No solo los gays, sino incluso Miguel y yo no pudimos evitar mirarlo. ¡Rayos! ¿Cómo entrenaba así? Tras una pausa, le pregunté a Miguel, ¿a mi hermano Javier le gusta este tipo? Miguel se rió entre dientes, si tanta curiosidad tienes, pregúntale tú mismo. Dije, creo que es normalito. Es demasiado ostentoso y no lo suficientemente bueno para mi hermano Javier. Miguel, sí, sí, sí. Tu hermano Javier es tan guapo, ¿quién podría ser lo suficientemente bueno para él? Dicen que a veces hay que buscarse la vida a uno mismo. Así era, 8 de cada 10 frases eran divagaciones, así que lo ignoré. Después del entrenamiento, nos duchamos juntos. Javier era más rápido que yo. Para cuando terminé de ducharme y fui al vestuario a buscar una camiseta, él ya estaba vestido y sentado en el banco del medio, jugando con su teléfono. Su pelo aún estaba empapado, así que le eché una toalla encima y se lo sequé con fuerza. Levantó la vista, sus cejas y pestañas estaban cubiertas de humedad, y su mirada estaba húmeda. Mientras me barría lentamente desde abajo, sentí como un cepillo húmedo rozando mi piel, una presencia poderosa. Tosí y dije, ¿qué miras? Mi figura no es tan buena como esa Cole. Javier, Cole. Miguel se refería a eso, al postre de inspiración gay. Javier sonrió. No creo que sea un plato fuerte. Tú también tienes una figura estupenda. Vamos. De hecho, la figura de Javier era realmente genial. Todos lo habían visto cambiarse de ropa en la residencia. Sus músculos no eran exagerados, eran justo lo que necesitaban para ser hermosos. Una vez, me levanté la camisa para comparar sus abdominales con los suyos y no pude evitar tocarlo. Reaccionó con un fuerte pellizco en mi muñeca y no me atreví a volver a tocarlo. Sentí que no disfrutaba mucho de ese nivel de contacto con los demás. Después de vestirme, lo miré de reojo. Llevo mucho tiempo conteniendo una pregunta. Me senté junto a Javier y le pregunté con cautela, hermano, tengo una pregunta que no sé. ¿Pregunta? ¿Eres un 1 o un 0? Javier hizo una pausa y me miró. ¿No eres heterosexual? ¿Cómo lo sabes siquiera? Me froté la nariz. Solo un poco de comprensión. Dios sabe que no era solo un poco de comprensión. Había estado estudiando a fondo algunos conocimientos relevantes. Javier rió suavemente y preguntó, ¿qué opinas? ¿Cómo iba a saberlo? Parecía que los tipos de hombres que lo perseguían eran todos diferentes. Si quieres saber si alguien es un 1 o un 0, no puedes saberlo preguntando, porque podría mentirte. Entonces, ¿sabes cuál es la manera más directa?
Javier se inclinó de repente y se pegó a mí. Miré fijamente su rostro abarcador y tragué saliva inexplicablemente. ¿Qué es? Javier, es sencillo. Inténtalo y lo verás. 4. En el vestuario, Javier me apretó contra una hilera de taquillas metálicas. Se oyó un fuerte ruido metálico. Entré en pánico y dije, hermano, cálmate. Fue inútil. Me levantó la camisa y me tocó la cintura con fuerza. Me revolví en su palma como pez fuera del agua. Parecía impaciente. Me dio la vuelta, me juntó las manos a la espalda y se inclinó hacia mí, susurrándome fríamente al oído, ¿no tienes curiosidad por saber si soy un 1 o un 0? Me rendí rápidamente, me equivoqué. Ya no tengo curiosidad. Demasiado tarde. Me agarró la barbilla con la mano, obligándome a inclinar la cabeza y besarlo. El apasionado beso me hizo tragar saliva con dificultad. Un gemido vergonzoso escapó de lo más profundo de mi garganta. El viento soplaba la luz del sol por la ventana y vi nuestras sombras entrelazadas balanceándose. Rin, rin, rin. ¿El timbre para salir de clase? Carlos, si no te despiertas, la carne hervida de la segunda cafetería se habrá acabado. ¿Javier? ¿Por qué sacaría el tema de la carne hervida a estas horas? ¿Tiene sentido? Esto no tiene sentido. Abrí los ojos de golpe. Aturdida, con el corazón latiéndome con fuerza, y luego despertando poco a poco. Mierda, ¿por qué estoy teniendo este sueño otra vez? Es una maldición. Definitivamente es una maldición. Desde que Javier dijo, inténtalo y lo sabrás, he tenido estas pesadillas aterradoras varias veces. Antes, nunca habría soñado escenas tan detalladas. Pero lo malo es que me enteré de esto hace poco, así que los detalles de este sueño son increíblemente vívidos. Mirando a mi alrededor, me encontré sentado en medio del aula vacía y no pude evitar maldecirme por dentro. ¡Maldita sea! Quedarse dormido en clase de inglés es una cosa, pero a plena luz del día. En este lugar sagrado del conocimiento, soñé que mi compañero de piso me hacía esto. Uno no debería obligarse a absorber cosas extrañas que escapan a su comprensión solo por curiosidad, ya que esto afectará su estado mental. ¿Con qué soñaste? La voz de Javier llegó desde un lado. Me quedé atónito. Javier me extendió la mano. Me estremecí y lo esquivé. ¿Qué estás haciendo? Javier hizo una pausa y me dio un golpecito en la frente sin expresión. Es una marca roja de dormir. Siseo. No tienes que ser tan duro. Me froté la frente, mirando su rostro, que parecía el de un maestro de la crueldad, tan hermoso que parecía estar separado del mundo mundano, y me sentía aún más avergonzado. Dios mío, me voy a suicidar. ¿Cómo pudo mi hermano Javier, la flor de la montaña, permitir que lo profanara así? Pero... De repente, se me ocurrió una idea. Probablemente tenga una relación algún día. Es gay, así que siempre besará a otros hombres y, irá un paso más allá. Es muy difícil encajar a esta persona en esa escena tan vívida. Parece asexual. Así que aquí está la pregunta. ¿Cómo descubrió alguien con baja libido su orientación sexual? ¿No debería poder mantener la calma y la serenidad con personas de todos los géneros? ¿Hermano? Parpadeé. ¿Pregunta? Oye, mi hermano Javier es quien me entiende. Dije, ¿y cómo descubriste tu orientación sexual? Solo curiosidad, nada más. Javier me miró, últimamente pareces un poco curiosa. Oh, ¿no me estás tocando el punto ciego? Entonces, ¿cómo descubriste que eres heterosexual? Javier se levantó, cogió su mochila y salió del aula. Solo había 2 clases esa mañana y yo solo tenía 2 libros. Me daba pereza empacar la mochila, así que metí mis libros de texto y bolígrafos en la suya. Desnuda y ligera, lo alcancé en un par de zancadas y le dije, ¿tengo que descubrirlo yo? Estoy enamorada de la monitora de nuestra clase desde la primaria. Javier se rió entre dientes. ¿Precoz? ¿Y tú? ¿Yo? Me di cuenta después de la pubertad. Nunca antes me había enamorado de nadie. ¿Cómo lo descubriste? Mis fantasías sexuales son con hombres. Me detuve en seco. ¿Quién? ¿Tan atractivo? Javier pensó un momento. Lo olvidé. Quizás un modelo de alguna revista. La persona de tu sueño no necesariamente tiene cara, pero es obvio que son hombres. Me reí y no pude evitar soltar mis verdaderos sentimientos. ¿Así que tú también tienes ese tipo de sueños?
Creía que no tenías deseos mundanos. Siento decepcionarte. Soy un hombre normal y corriente. La expresión de Javier era indiferente. Si insistes en desnudarte y tumbarte delante de mí para poner a prueba mi humanidad, no te garantizo que no haré nada. ¿Quién? Tos. Me atraganté con mi propia saliva. ¿Quién tuvo que desnudarse y tumbarse delante de ti? 5. Rayos. ¿Podrían tener más cuidado? Es pleno día, y tienen que hablar de un tema tan provocativo. La voz sobresaltada de Miguel llegó desde atrás. Se metió entre Javier y yo, rodeándonos los hombros con el brazo, uno a cada lado, y me guiñó un ojo. ¿Cuándo empezasteis a salir? ¿Y ni siquiera me lo dijiste? Javier, bueno, pensaba contártelo después de quedarme embarazada. Así podría cobrar el regalo de una vez, lo cual sería más fácil. Su tono era frío, pero en broma. Miguel se echó a reír, jajajajajajaja. Después de reír, extendió la mano y me tocó la tripa con frivolidad, entonces sí que he estado esperando. Más te vale que sigas. Quítate de encima. Le di un fuerte golpe en la mano. ¿Quién dijo que tenía que ser yo? ¿Y si fuera él? Oh, gritó Miguel. Ya está, Carlos. Cuando los heterosexuales oímos chistes así, lo primero que hacemos es aclarar rápidamente nuestra orientación sexual. Pero tú en realidad estás pensando seriamente en quién va a tener el bebé. Lárgate. Se me paró la cabeza por un momento, y entonces una extraña irritación me invadió. ¿Quién no es heterosexual? Soy completamente heterosexual, ¿vale? Dije con seriedad, las bromas están bien, pero difundir rumores es un problema. Si intentas impedir que encuentre novia en este momento de mi vida, te estrangulo. Después de eso, le hice un gesto siniestro y estrangulador a Miguel. Miguel no le preocupó en absoluto, solo finge. Nunca he oído que estés enamorado de nadie, y aún así me lo dices como si fuera real. Me molesté, tengo que decirte quién me gusta. ¿Cómo puedes? Espera, Miguel de repente pareció cauteloso, mirando a Javier con desconcierto. De verdad no estás enamorado en secreto de ninguna chica, ¿verdad? No es asunto tuyo. No, no es asunto mío. Si te gusta alguien, dilo. ¿Por qué lo ocultas? ¿Por qué? ¿Tan ansioso? ¿Estás enamorado de mí? Miguel hizo una pausa extraña y luego dijo en voz alta, claro que estoy enamorado de ti. Eres tan guapo, y Javier y yo. Javier lo miró. Añadió aún más fuerte, y toda mi familia está enamorada de ti. Psicópata, reí, rodeándolo con el brazo y tirando de él con fuerza. Pero lo siento, si cambias de personalidad, lo consideraré. ¿Has oído eso?, dijo Miguel débilmente. ¿Tendrías que cambiar de personalidad para salir con él? Sí. Javier frunció los labios y respondió con calma, no en esta vida. Esfuérzate más en la otra. No supe si hablaba en serio o bromeaba. Me quedé atónita. Para cuando recuperé el sentido, ya nos había dejado a Miguel y a mí y se había marchado. 6. Mi hermana, por alguna razón, me presentó de repente a una guapísima estudiante de último año. Era increíblemente encantadora. Para su cumpleaños, reservó una enorme sala privada en un karaoke cercano e invitó a un grupo de amigos, conocidos y desconocidos, a pasar el rato. Cuando llegué, me condujo hasta Laura, una estudiante de último año. Estaba un poco confundida. Después de saludarla, la llevé aparte y le pregunté qué pasaba. Mi hermana, ¿no me preguntaste por ella antes? Tenía novio entonces y acaban de romper. Solo te estás aprovechando de la situación. Espera, dije atónita. ¿Cuándo pregunté por ella? Tu primer día de universidad. Me acordé. En mi primer día de universidad, mi hermana y su amiga vinieron a recogerme a la puerta del campus. Parecía que esa amiga era Laura. En ese momento, la verdad es que me pareció guapísima y no pude evitar hacerle algunas preguntas más. Pero después de descubrir que tenía novio, no pensé en nada más y lo olvidé al instante. ¿Quién iba a pensar que, más de un año después, mi hermana aún lo recordaría? Me rasqué la cabeza, un poco desconcertada, y dije, ni me acuerdo. Mi hermana se rió entre dientes, son todos unos volubles, unos sinvergüenzas. En fin, te eligió a ti entre todas las fotos de chicos guapos que le enseñé. Adelante, deja que se divierta. No, alguien puede explicarme qué significa dejar que se divierta. Ah, justo ahora me conmovió lo mucho que se preocupaba por mí.
Resulta que no se trataba de mí en absoluto, sino simplemente porque la reina la había elegido. ¡Qué astuto! Estaba a punto de negarme cuando mi hermana me mostró una tarjeta: haz feliz a mi hermana Laura y tendrás una recompensa enorme. ¿Quién no querría dinero? Inmediatamente asentí e hice una reverencia: sí, obedezco tu orden. Estaba cantando la tercera canción de Laura cuando Javier abrió la puerta de la sala privada. Poca gente canta de verdad en el karaoke hoy en día. Nos sentamos en taburetes altos en un pequeño escenario junto a la pantalla gigante. La gente abajo bailaba como loca. La presencia de Javier era como un cursor flotando sobre su cabeza, y lo vi al instante. Lo saludé con la mano y me dedicó una leve sonrisa. Entonces, al ver a Laura a mi lado, sus ojos vacilaron. Una mano se posó en el hombro de Javier. Miré con atención y vi que era Diego, ese repollo. Dios mío. ¿Cómo es que mi hermana conoce a todo el mundo? Sé que últimamente ha estado acosando a Javier, pero no estoy segura de si realmente están progresando. Después de todo, no siempre estoy con Javier y no quería ser demasiado entrometida. En circunstancias normales, Javier se habría alejado en silencio, pero ahora se quedó allí inmóvil, como si ya estuviera acostumbrado. Hermano, canta. Laura, al notar mi aturdimiento, simplemente me pasó el micrófono. Me quedé un poco desconcertado e instintivamente canté al ritmo de la música, cogiéndole la mano. Pasé, nunca nos vimos. Volví, di la vuelta, sigo equivocado. Tú y yo nunca hemos sentido esto antes. Nos encontramos en la esquina. Mientras cantaba, no pude evitar mirar a Javier. Diego se acercaba de vez en cuando para hablar con él, sonreía, nos silbaba a Laura y a mí y aplaudía pretenciosamente. Las luces eran tenues y no pude distinguir bien la expresión de Javier. Me miró una última vez, pero no se acercó. En cambio, apartó la mano de Diego, se giró para saludar a mi hermana y se sentó en la barra. Al terminar la canción, Laura suspiró: te dije que Sofía no es de fiar. Sofía es mi hermana. Me quedé atónito. Rió Laura. Dijo que quería presentarme a su hermano, pero resulta que es gay. Aclaré: no soy gay, chirrido. Mierda. Olvidé apagar el micrófono. Mi declaración de heterosexualidad, junto con el agudo, chirrido, final, se amplificó por toda la sala privada. Al instante, innumerables ojos se dirigieron hacia mí. Instintivamente miré a Javier y vi que él también me miraba. Laura, a mi lado, se reía, al igual que muchos otros en la sala, pero él no. Por un momento, sentí como si lo hubieran interrumpido desde otro lugar, completamente desfasado del bullicio que lo rodeaba. Jajaja, basta de cantar, basta de cantar. Tengo sed, vamos a tomar algo. En el sofá, mi hermana y las demás tiraban dados, y Laura me jaló. Habíamos dividido los cubiletes y estábamos a punto de empezar cuando Diego llegó de nuevo, diciendo que añadiría 2 más. Miré y vi que Javier, que normalmente evitaba a la multitud, también se había unido a nosotros. Alguien, probablemente conocido de Diego, le dio un golpecito en el hombro y preguntó con una sonrisa: ¿qué pasa? ¿Están juntos? Diego: creo que sí. Vamos a verlo. Javier se sentó sin expresión: le estoy dando demasiadas vueltas. No. Diego le dirigió al hombre una expresión de impotencia, ligeramente ambigua, como diciendo: verás, no lo admitirá de todas formas, ¿qué le voy a hacer? Joder. Me dieron ganas de ponerle los ojos en blanco. Solo está fingiendo. A mi hermano Javier no le gusta la gente así. ¿Sí? Si no me equivoco. ¿Javier me está tomando el pelo? Se sienta a mi lado, y siempre que el otro no ha abierto una copa, es su turno. Por mucho que llame, simplemente dice: abre. Después de abrir una copa, o él o yo bebemos. Y como bebe con tanta imprudencia y sin ninguna habilidad, la mayor parte del alcohol acaba en su estómago. La gente lo observa beber una copa tras otra. Cada vez que termina, actúa como si nada, con la cara intacta, su expresión inalterada. Deja el vaso vacío en la mesita de centro y simplemente dice: más. Sin embargo, cuando se levantó para ir al baño, sus pasos seguían un poco inestables. Estaba un poco preocupada, y justo cuando estaba a punto de levantarme para comprobarlo, el nieto de Diego me apretó el hombro con fuerza, sobresaltándome. Lo vi correr tras él. Me inquieté aún más. Laura, que estaba sentada a mi lado, se dio cuenta y dijo: si te preocupa, ve a verlo. Me sentí un poco hipócrita otra vez.
Apreté los labios y dije con terquedad, ¿de qué se preocupa un hombre adulto? Un hombre adulto no es para tanto, pero dos de ellos. Laura, siéntate aquí un rato. Voy al baño. Al final del pasillo, la puerta del baño estaba entreabierta y oía a dos personas hablando dentro. Te lo dije, aunque tuviéramos el mismo número de habitación, no me caerías bien. No pierdas el tiempo aquí conmigo. La voz de Javier era tan fría como siempre. No pasa nada si tuviéramos el mismo número de habitación. Ya veremos qué pasa en la cama, sonrió Diego con indiferencia. Bajó la voz, con un tono ambiguo, si puedes satisfacerme, estoy dispuesto a hacer lo siguiente por ti. No me interesa. ¿Quieres decir que te interesa tu compañero de piso heterosexual? Estaba a punto de abrir la puerta, pero cuando Diego mencionó compañero de piso heterosexual, me detuve por alguna razón. Diego continuó, entiendo, tener sexo con un chico heterosexual puede ser bastante satisfactorio, pero es aburrido y un fastidio después. Mira lo apasionado que estaba con esa mujer esta noche. ¿Estaría dispuesto a acostarse contigo? Eres tan buena candidata que no hay necesidad de permanecer virgen para él. Ni siquiera es seguro si es virginal o no. De verdad, no te enfades. Te ayudaré a aliviar tus deseos. Joder, idiota. ¿Dónde te tocas las manos? Abrí la puerta de una patada y le di un puñetazo. Diego lo pilló desprevenido y recibió un buen golpe. Pero bloqueó mi segundo puñetazo. Oye, Carlos, ¿tan enfadado? Levantó una ceja y miró a Javier. ¿Lo oíste todo? La cara de Javier palideció. Fruncí el ceño, mi hermano Javier ya dijo que no le interesas, ¿por qué no te largas de aquí? ¿Te divierte humillarte? Diego se burló, ¿quién eres tú para él? ¿Qué te importa si lo persigo? ¿Lo persigues en serio? ¿Lo estás acosando sexualmente? Maldita sea, todos somos hombres, ¿por qué te haces el inocente? ¿Por qué no le preguntas a tu hermano Javier que ha estado fantaseando contigo? Se oyó un sonido de arcadas en el cubículo de al lado. Al instante perdí las ganas de discutir. Apretando los dientes, le aflojé el cuello a Diego, lo empujé fuera del baño y cerré la puerta con llave, impidiéndole oír sus maldiciones. Era evidente que Javier estaba borracho. No sabía cuánto tiempo llevaba aguantando, pero ahora estaba medio arrodillado junto al inodoro, vomitando profusamente. Le di una palmadita en la espalda y le pregunté si estaba bien. Me saludó con la mano, pulsó la cisterna y se dirigió al lavabo para enjuagarse la boca y la cara. Después de lavarse, apoyó las manos en el lavabo, bajó la cabeza y respiró hondo. El agua le goteaba de la frente y la nariz. La luz del espejo le daba un tono pálido, resaltando el negro oscuro de su cabello y ojos. Era extraño, una belleza frágil, pero también una mirada penetrante, intensa y oscura. Las palabras de Diego aún me daban vueltas en la cabeza. Abrí la boca, pero no supe qué decir. De repente, alguien golpeó la puerta. ¡Rayos! ¿Qué hace esa persona ahí dentro? ¿Es este el baño tuyo? Sentí un alivio repentino y me apresuré a abrir la puerta y dejar entrar a la persona. De vuelta en la sala privada, me alivió saber que Diego había contestado una llamada y se había ido. No era que le tuviera miedo, sino más bien que me preocupaba que volviera a comportarse mal con Javier. Me enfadaría tanto que me pelearía con él en público. Sería demasiado vergonzoso. La fiesta se alargó hasta muy tarde y mucha gente estaba borracha. Laura bebía especialmente. Abrazó a mi hermana, llorando y maldiciendo a los hombres que eran unos cabrones. Mi hermana la rodeó con el brazo y dijo, te dije que todos los hombres son poco fiables. ¿Por qué insistes en salir con alguien? Laura sollozó, tu hermano tampoco sirve. ¿Es completamente indiferente a mi belleza? Mi hermana dijo, ¿en serio? Hoy en día, los hombres son unos cabrones o simplemente no les gustan las mujeres. ¿No sería mejor que tuviéramos una buena vida? ¿Yo? ¿Qué tengo que preguntar? 8. Javier y yo nos apoyamos y nos dejamos caer en la cama. Era tarde, y ya había pasado el toque de queda en la residencia. Mi hermana reservó varias habitaciones en hoteles cerca del campus y se encargó de las últimas personas que quedaban. Tras asegurarse de que no quedaba nadie, ayudó a Laura a volver a su habitación. Reservó una cama quínsice para Javier y para mí. Después de desmayarme en la cama un rato, le di un codazo a Javier y le dije, Javier, ¿quieres ducharte? Javier murmuró, pero no se movió. La verdad es que tiene bastante buena tolerancia al alcohol.
Cuando salíamos a cenar en la residencia, solía encargarse de los otros tres, incluyéndome a mí, al final. Poder beber tanto hoy fue realmente extraordinario. Una persona tan ordenada como él ni siquiera podía permitirse ducharse, y alguien como yo, que por lo general es ordenada, definitivamente me lo saltaría. Frotándome las sienes, me levanté y busqué una botella de agua mineral. A mitad de la comida, sentí una mirada extraña fija en mí. Al girarme, vi que Javier se había incorporado, horrorizado, con la mirada fija en mí. Dudé, ¿quieres agua? Javier tarareó, la tuya. Tras una pausa, me preguntó mi opinión, ¿te parece bien? ¿Cómo podía negarme? Simplemente le acerqué la botella a los labios. Inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás y tragó lentamente. Perdí el control y le di el agua demasiado rápido, lo que provocó que se ahogara y se empapara la camisa. Busqué rápidamente un pañuelo en la mesa. Al girarme, perdió el equilibrio de repente y cayó hacia adelante, golpeándose la cabeza contra mí. Su aliento caliente me atravesó la ropa. Me quedé paralizada, con las manos agarrando el pañuelo en el aire, sin saber dónde ponerlo. Carlos. La voz de Javier estaba cargada de borrachera. Sus manos apretaban mi camisa, su frente apoyada en mi pecho, dejando solo la suave y oscura corona de su cabello. ¿Oíste todo lo que dijo Diego hoy? Guardé silencio. Llevo toda la noche esperando a que me lo preguntaras, ¿preocupada? Oh, ¿qué hay que preguntar? Fingí indiferencia. Es así, no hay forma de que pueda sacar marfil de la boca de un perro. Lo trataré como un pedo. ¿En serio? Tranquilo, hermano. Tras un momento de vacilación, puse mi mano en la espalda de Javier y le di unas palmaditas suaves. No soy de los que se ponen sentimentales. Incluso los gays pueden tener buenos amigos. Somos abiertos y honestos el uno con el otro, y no me importa lo que digan los demás. Javier rió entre dientes con autodesprecio y preguntó, ¿y si no soy abierto y honesto? Mis dedos en su espalda se encogieron. ¿Qué? Javier levantó la vista. Lo siento, Carlos, no. Hago lo que dijo. Siento algo inapropiado por ti. Su hermoso rostro estaba cubierto por una indefinible capa de emoción, suficiente para dejarme sin palabras. Por un momento, me sentí congelada en el tiempo. El vértigo de la borrachera, tras disiparse brevemente, regresó con una oleada. En la noche silenciosa, casi podía oír cómo se me aceleraba la sangre. El tiempo pasaba. Miré a Javier. De repente recordé nuestros ejercicios de desensibilización, la sorprendente suavidad de sus labios cuando los toqué. ¿Yo? ¿Has subido la temperatura? Tragué saliva con dificultad. ¿Debería decir algo? No podía pensar con claridad. ¿Qué significa ser deshonesto? ¿Qué significa tener pensamientos inapropiados sobre mí? Tengo sed, Javier. No supe por qué dije eso. Me sentí completamente aturdida, y antes de darme cuenta, ya me había inclinado y chupado el líquido restante de la barbilla de Javier. La respiración de Javier se detuvo por un segundo. Entonces, su mano se estiró y presionó mi nuca, luego la estiró y me agarró la nuca con fuerza. Sentí como una descarga eléctrica. Y realmente ansiaba esa sensación. Falta de oxígeno, entumecimiento y ansiedad. Doblé una pierna, me arrodillé entre las suyas y le retiré el pelo. Él echó la cabeza hacia atrás mientras yo empujaba, nuestras lenguas profundizando cada vez más. 9. Realmente no se puede emborracharse hasta casi emborracharse. Uno se mantiene sobrio o se desmaya. Estar medio borracho facilita que se haga algo impulsivamente irreparable. Al día siguiente, al despertar, recordando las emocionantes escenas de la noche anterior, me desplomé por completo. Me froté el pelo con irritación y luego me giré para ver a Javier durmiendo. La idea de que despertara y la fatídica escena de nosotros sentados en la cama del hotel, saludándonos, en silencio y con risas incómodas, solo para desplomarnos aún más. No, corre. Salí de puntillas y corrí de vuelta al dormitorio. Mis compañeros de piso seguían dormidos, así que me di una ducha rápida con agua fría y me metí en la cama. Eran poco más de las 6 de la mañana y no había dormido lo suficiente. Pero aunque tenía sueño, mi mente estaba extrañamente activa. Los acontecimientos de la noche anterior se repetían en mi mente como un rollo de película, escena a escena. No fue solo un ligero roce de labios, fue un beso profundo. Un beso realmente profundo, indefendiblemente. Y fui yo quien lo empezó. Me tapé con las sábanas,
cubriéndome la cabeza con una mentalidad de avestruz. Pero esconderme un tiempo no durará para siempre. Javier y yo seguíamos siendo compañeros de piso, y él siempre volvía. ¿Qué se suponía que debía hacer entonces? ¿Disculparme? ¿Pedir disculpas por haber bebido demasiado anoche? ¿Para evitar malentendidos, enfatizar que volvía a ser heterosexual? ¿O simplemente fingir que había perdido la memoria? Eso sonaba a idiota. Piénsalo de nuevo. Debe haber una manera. Al final, me quedé dormido en este dilema extremo. Dormí como un desgraciado, lleno de pesadillas extrañas, hasta que el sonido de una lluvia torrencial y crepitante afuera me despertó de nuevo. No sé cuánto tiempo había pasado, pero estaba oscuro y las luces del dormitorio estaban apagadas. Vi vagamente una figura debajo de mi cama y me levanté de un salto. «Javier», pregunté, todavía sobresaltado al ver quién era. «¿Cuándo regresaste?» «Justo ahora». Fue entonces cuando noté que el pelo y la ropa de Javier estaban mojados. Me sobresalté un momento y luego pregunté, ¿por qué están tan mojados? «Bueno», dijo Javier. «Me costó conseguir un taxi, así que volví andando». Así que había estado empapado todo el camino. Pensé, escóndete de la lluvia, no hay prisa. Pero la innegable vergüenza que sentía en el corazón me hizo tragarme las palabras cariñosas. Simplemente dije, entonces date una ducha caliente, no te resfríes. De acuerdo. Me miró, con la cara aún mojada por la lluvia y los labios un poco pálidos. Había una sutil cautela en su tono al hablar. ¿Te gustaría que almorzáramos juntos más tarde? No me atreví a mirarlo de nuevo, apartando la vista. No, todavía no tengo hambre. De acuerdo. Tras decir eso, siguió sin irse. Hizo una pausa y luego continuó, sobre lo de anoche. Se me encogió el corazón. Lo siento, bebí demasiado y te ofendí. Volví a quedarme atónita. Claramente fui yo quien lo besó primero, así que ¿cómo podía ser él quien se disculpara? Intentaré no aparecer delante de ti en el futuro y tratar de no incomodarte. No digas eso, dije débilmente. Lo siento. Javier volvió a disculparse, luego salió de mi cama, recogió rápidamente su ropa y fue al baño. Lo que quería decir, lo que podía decir, parecía irrelevante. 10. Cada lluvia otoñal traía un frío intenso, y después de esa lluvia, la estación parecía haber entrado repentinamente en pleno otoño. Javier y yo no tuvimos ni una sola confrontación explícita, tácitamente manteníamos las distancias. Ya casi no se quedaba en la residencia, regresaba justo antes de que se apagaran las luces cada noche y se iba temprano por la mañana. Esto continuó durante un tiempo. Me quedé mirando fijamente su escritorio pulcramente ordenado. Mi compañero de cuarto me preguntó con indiferencia, ¿qué ha estado haciendo últimamente, Javier? ¿Por qué no lo veo por aquí? Me sorprendió darme cuenta de que, aparte de encontrarnos en clase, hacía siglos que no nos veíamos a solas. ¿Quizás esto se llama Guerra Fría? No lo sé. Si lo es, no sé cómo terminará. ¿Me gustan los hombres? Nunca lo he pensado. Pero si no sintiera nada por los hombres, ¿por qué habría besado a Javier? No pude evitar recordar cada momento que pasé con Javier. Cuanto más pensaba en ello, más confuso me sentía. Cuanto más pensaba en ello, más difícil me resultaba aclarar las cosas. Lo único que sabía con certeza era que no quería perder a ese amigo. La sola idea de esa posibilidad me llenaba el corazón de algodón. Esa noche, di vueltas en la cama, sin poder dormir. Más tarde, sentí un escalofrío que me dificultó aún más conciliar el sueño. Estornudé varias veces. La temperatura había bajado últimamente, pero me había dado pereza cambiar la fina manta, siempre pensando que podría aguantar un rato. Ahora lo estaba notando. De repente, se oyó un ligero movimiento en la cama, que hasta entonces había estado en silencio. No pude evitar escuchar con atención. Oí que Javier parecía levantarse y abrir el armario. Poco después, alguien golpeó suavemente el marco de mi cama. Me puse un poco nervioso y me incliné con cautela. Javier levantó la manta y susurró, «No te resfríes». Gracias, la tomé. Al verlo irse, grité rápidamente, «Javier». Javier se detuvo. Mi mente estaba hecha un mar de nervios y no sabía qué decir. Tras unos segundos de ahogo, logré decir unas palabras, «Lo siento». No es tu culpa. Tras un momento de silencio, Javier respondió en voz baja, como un suspiro, «Duérmete». En la oscuridad, lo vi volver a su cama,
correr las cortinas y luego guardar silencio. De repente, sentí una punzada en el corazón. Estaba acostumbrado al silencio, Pero a las 4 de la mañana, él, como yo, estaba despierto. 11. Y entonces algo sucedió. Pasé por un aula vacía en el edificio de Humanidades, y por la puerta trasera sin llave, vi a 2 chicas besándose. Una de ellas, con una gorra de béisbol, estaba sentada en un escritorio, con las piernas entrelazadas con la otra. Espera, me suenan. Son mi hermana y Laura. Hermana, ¿no estás un poco despistada? Incluso después de que me llevaran a la pastelería y me sentaran, seguía sin poder tranquilizarme. Mi hermana, Sofía, siempre había estado enamorada de Laura. Después de que Laura rompiera con ella, intentó animarla presentándome a mí, su prima, a su amor platónico. Menos mal que no funcionó. Si hubiera funcionado, me da miedo pensar en la escena que habríamos montado cuando nos sentáramos las 3 juntas. En ese momento, no tuve más remedio que intentar que se centrara en él y se deshiciera de él. Si hubiera sabido que podría alcanzarla si me esforzaba más, no habría recurrido a una medida tan desesperada. Ah, ya veo. Yo era la peor opción. Las observé fijamente, con sus expresiones dulces y cariñosas, dudando un buen rato antes de preguntar. Hermana Laura, ¿puedo hacerle una pregunta? Sé lo que pregunta, dijo Laura con una sonrisa comprensiva. Lo que sí puedo decirle es que, a menudo, considerar quiénes es más importante que el género. Después de despedirme de mi hermana y Laura, caminé sola hasta la ladera junto al lago de la escuela y me senté allí, absorta en mis pensamientos. Era un amplio jardín y en los días bonitos, solía ver grupos de 3 o 4 personas relajándose y tomando el sol. Javier y yo ya habíamos estado allí. Por aquel entonces, bromeaba diciendo que las parejas que nos rodeaban eran todas jóvenes y que nosotros éramos los raros. Javier solo sonrió levemente. Un día, me quedé dormida en el césped y me desperté por la noche. Era principios de verano, la puesta de sol era intensa, brillaba con fuerza, y el viento soplaba, trayendo consigo el aroma a hierba, al lago y a Javier. El dobladillo de la camisa de Javier me rozó la cara. Estaba sentado a mi lado, leyendo. Me desperté y me quedé mirándolo, desconcertada. Al cabo de un momento, notó mi mirada, me miró, luego puso el libro boca abajo y me cubrió la cara con él. No me mires así. En esos pocos segundos en que el libro me impidió ver, pude oler el aroma a tinta y oír con claridad mis propios latidos. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que Javier podía acelerarme el corazón. Pero me repetía que era solo porque era tan guapo. Cualquiera con un gusto normal no podía permanecer indiferente a su rostro. Autoengaño. Suspiré, me levanté, sacudí la hierba y me preparé para volver a la residencia. En ese momento, mi teléfono vibró frenéticamente en mi bolsillo. Pulsé el botón de respuesta y Miguel, sin siquiera esperar un hola, me bombardeó con mensajes. Tu hermano Javier se ha vuelto loco. Se peleó, 1 contra 3. Es grave. Rápido. Al hospital más cercano a nuestra escuela. ¿Qué es eso? Hay urgencias del hospital X. Ven rápido. Será demasiado tarde para verlo. Sin importarle mi suerte, colgó. Su tono me aterrorizó y salí corriendo de la puerta de la escuela para tomar un taxi. Finalmente llegué a urgencias del hospital X y encontré a Miguel sentado en una silla, secándose las lágrimas. Me dio un vuelco el corazón y corrí a abrazarlo y le pregunté, Miguel, ¿dónde está Javier? Miguel también tenía la cara magullada y lloraba tan fuerte que no podía hablar. Señaló la puerta de al lado. Estaba a punto de abrir la puerta cuando me agarró de nuevo, sollozando, ¿no? Me puse aún más nerviosa. ¿Cómo está? ¿Qué tan mal? Deja de llorar, di algo. La voz de Miguel parecía ronca de tanto llorar. Espera a que me calme. No, no me asustes, dije, con las lágrimas a punto de salir. Lo sacudí por los hombros. ¿Qué le pasa? Puedo seguir viéndolo. Tranquila, tranquila. ¿Cómo demonios esperas que me calme? Los pensamientos caóticos que había estado rondando por el camino, combinados con las emociones acumuladas de los últimos días, me habían destrozado por completo. Empecé a llorar de verdad, con lágrimas corriendo por mi rostro. Soy tan idiota. Incluso me enfrenté a él en silencio. Hace tanto que no nos vemos mucho. No. Si hubiera sabido que esto pasaría, no habría sido tan dura conmigo misma. Debí haberle hecho daño. ¿Es cierto? Miguel, no sabes cuánto me arrepiento de esto ahora mismo.
Siempre lo he echado de menos. Anhelaba estar con él todos los días como antes. Me sequé las lágrimas, levanté la vista y me quedé paralizada. Javier. Javier estaba a mi lado, con un leve moretón en la comisura de la boca, arañazos en la cara y una venda alrededor de la cabeza. Me miró. Parpadeé sin comprender, luego me levanté de la silla y lo abracé con emoción. ¿Estás bien? Miguel lloró como si estuviera en un funeral, me dio un susto de muerte. Miguel maldijo, joder, me acabo de comer una caja de fideos súper picantes y me atraganté. ¿Para qué comer ahora si no puedes comer antes ni después? Lo estoy mirando. Lo estoy mirando. Me muero de hambre. Maldita sea, te pasas la tarde entrenando, te peleas y acabas en el hospital. ¿Cómo es posible que no te mueras de hambre? No sé quién está tan ansioso que no me deja ni terminar una frase. Lárgate. Me di la vuelta enfadado. Dijiste que era serio, que no podríamos vernos si llegábamos tarde. Creo que lo hiciste a propósito. Últimamente se han estado evitando. Si llegas tarde, ¿quién sabe dónde estará? No podremos vernos. Miguel salió corriendo presa del pánico. Y tiene un corte en la cabeza que necesita puntos, ¿no es grave? Cuando oí eso, no quise discutir más. Me giré rápidamente, le tomé la cara a Javier entre las manos y la examiné de arriba a abajo, de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha. ¿Te duele?, pregunté. Sí, un poco al principio. Javier me sonrió. Ya no. 12. De camino a la escuela, Miguel describió vívidamente toda la pelea en la que se había metido Javier. Por la tarde, él y Javier fueron juntos al gimnasio y se encontraron con Diego y sus dos amigos. No sé qué solía decirles Diego a sus amigos, pero en cuanto vieron a Javier, empezaron a hacerle muecas y a burlarse de él. Javier lo ignoró con una expresión fría, lo que hizo la situación incómoda por un momento. Después del entrenamiento, oyeron a Diego charlar con sus amigos en el vestuario. Vamos, eres un poco guapo, ¿pero te crees tan importante? Puedo encontrar a otro. No me lo menciones más. Trae mala suerte. Sus dos amigos intervinieron, y uno de ellos dijo de repente, ¿se está liando con su compañero de piso? Los veo entrando y saliendo juntos todo el tiempo. Otro preguntó, ¿Carlos? ¿No es hetero? Diego se burló, mentira hetero. Dije. Son la gente más descarada. Dicen ser heterosexuales, pero coquetean con hombres. Simplemente disfrutan de que los persigan y los engañen. Solo están jugando con perros. Jajajaja, déjame decirte, estos supuestos heterosexuales son los más guarros en la cama. ¿Sabes qué? Ese Carlos es mi tipo. Si pudiera meterlo en la cama, sería genial. Miguel sujetó a Javier un buen rato, diciendo que eran tres, todos musculosos, y que sus probabilidades de ganar no eran muchas, pero a estas alturas, ya no podía sujetarlo más. Javier se encogió de hombros, abrió la cortina, entró en el vestuario, y en un abrir y cerrar de ojos, lo tenía inmovilizado contra el suelo. No lo sabes. Estaba completamente cabreado. Ese tipo era un tipo enorme y le dio una paliza. Si no se hubiera cortado la cabeza sin querer y estuviera sangrando profusamente, no creo que estuviéramos aquí hoy. Después de oír esto, sentí una mezcla de miedo y un poco de vergüenza. Aunque las palabras de esa gente fueron realmente groseras y merecían una paliza, besé a Javier mientras decía ser heterosexual. Soy un imbécil. Al acercarnos a la residencia, Javier recibió una llamada. Lo oí decirle a la persona del otro lado, lo siento, ha pasado algo inesperado hoy. ¿Podemos vernos en otro momento? Cuando terminó, le pregunté, ¿qué pasa? Javier dijo, busco apartamento. Me quedé atónita, ¿qué apartamentos? Javier me miró, estoy pensando en mudarme. El viernes por la noche, una de mis compañeras de piso se fue a casa y la otra salió con su novia, dejando la residencia vacía. El corazón me latía a 1000 durante todo el camino, y finalmente, cuando alargó la mano para encender la luz, no pude evitar abrazarlo por detrás. Javier, susurré, apoyando la frente en su hombro. No te vayas, ¿vale? Javier no se movió. Susurré, te dije que intentaría no hacerte sentir incómoda. No me siento incómoda. Apreté su cintura con más fuerza y hablé rápidamente, es que antes no podía superar ese obstáculo. Ahora lo he pensado bien. Simplemente me gustas. No tengo miedo de admitir nada. Antes de que terminara de hablar, Javier se giró de repente,
Cambió de sitio conmigo y me empujó contra la puerta tras él. Bajó un poco la cabeza, con la mirada fija en mí. Carlos, ¿de verdad lo has pensado bien? ¿Yo? No respondas tan rápido. Me tapó los labios con la palma de la mano. Debo recordarte que estar conmigo significa que tienes que tolerar mi gusto por ti, mi posesividad y mi deseo por ti. Y soy un hombre. Aún así, tienes que decir que te gusto. ¿Quieres tener una relación conmigo? La oscuridad me impedía captar con claridad su expresión. Pero sus hermosos ojos eran claros, con una oscura corriente subyacente que brotaba de ellos. Lo miré, parpadeé y luego rocé con la lengua el centro de su palma. Los ojos de Javier se oscurecieron al instante y apartó la mano, depositando un beso intenso en mis labios. Afuera, en el pasillo, justo al otro lado de la puerta, pasaba gente de vez en cuando. Se oían carreras. Caminatas. Hablaban. El tintineo de una pelota de baloncesto. Pero nadie sabría que, en esa habitación oscura, tras esa puerta, mi compañero de piso y yo nos besábamos apasionadamente. El beso de Javier fue mucho más intenso que aquella noche en el hotel, como para hacerme sentir más directamente los sentimientos, el deseo, la posesión de la que hablaba. Me zumbaban los oídos, la sangre me corría por las venas. Apretó una de sus piernas entre mis rodillas, apretándome contra mí, y abrí los ojos de par en par. Los labios de Javier se acercó a mi cuello, dándome espacio para respirar, pero su aliento me hizo temblar. ¿Puedes soportarlo, Carlos?, preguntó. ¿No lo sientes? Le agarré la mano, con la voz tan ronca que me sobresalté. Siento lo mismo por ti. Mi cuerpo te ama, y mi corazón, también te ama. Al segundo siguiente, su aroma me inundó de nuevo. Reprimiendo la inquietud de mi corazón, toqué suavemente la gasa de su cabeza, jadeando y apartándolo. No más besos. Demasiada emoción no sanará tu herida. Buen recordatorio. Javier me abrazó fuerte, hundió la cara en mi cuello y respiró hondo. Pensé que pronto me soltaría, así que dejé que me abrazara. Inesperadamente, después de un buen rato, no dio señales de soltarse, así que lo empujé suavemente. ¿Soltarme? Javier tarareó, pero no se movió. Sonreí y volví a empujar. ¿Para qué? Solo quiero abrazarte, quiero besarte, dijo Javier con seriedad. Todos los días. Estaba un poco harta de su franqueza. Me froté las orejas, que me ardían, y no pude evitar fruncir las comisuras de los labios. Lo entiendo. Lo apruebo. 13. Después de enterarse de que Javier y yo estábamos juntos, Miguel dijo, me alegro mucho de que por fin estén juntos, pero, querida Nan, tengo que advertirte. No te dejes engañar por la cortesía de Javier. En realidad, es un pervertido oculto. Ten cuidado. Javier lo fulminó con la mirada. ¿También me llamaste Nan? Maldita sea, un sinvergüenza triunfa, dijo Miguel enfadado. Mira, ya está mostrando su verdadera cara desde que empezaron a salir. Te digo que tiene un álbum en el móvil lleno de fotos tuyas. Tú. Javier se metió otro muslo de pollo en la boca. Más tarde, miré el álbum y... Es muy bueno tomando fotos. Duermo, como, juego al baloncesto, camino, en tantas poses diferentes que ni siquiera puedo verlas todas. Pero no creo que sea para tanto. ¿Qué tiene de malo tomarle fotos a alguien? ¿Qué tiene de malo eso? Nuestro hermano Javier no es un pervertido. Un mes después, me di cuenta de que es importante no juzgar precipitadamente. Se acercaban las vacaciones y estaba jugando al baloncesto con él. La cancha estaba vacía y el partido no era muy emocionante, así que lo reté, juguemos un 1 contra 1. Quien pierda debe aceptar una oferta incondicional. ¿Qué te parece? Los ojos de Javier parpadearon y preguntó, ¿alguna oferta? Tras un momento de duda, dije, no puede ser demasiado escandaloso. Javier sonrió y dijo, no te preocupes. Entonces fue como una inyección de adrenalina, decidido a ganarme. Al final, ganó por poco. Después del partido, estaba exhausto y me desplomé en la cancha. Le dije, dime, ¿qué quieres que haga? Javier, sin pensárselo 2 veces, sacó su teléfono y dijo, grábame. ¿Yo? Raro. No estoy seguro. Escuchemos de nuevo. Javier, es muy sencillo. Solo grábame un mensaje que diga, cariño, despierta, y úsalo como despertador. Me lo guardé un segundo. Joder, eres un pervertido. ¿Cómo se supone que voy a vivir si alguien me oye? Javier dijo, no,
Siempre cierro la puerta con llave cuando duermo en casa los días festivos. Eso no va a funcionar. ¿No dijiste que si pierdes, tienes que acceder incondicionalmente a la petición del otro? Javier bajó las pestañas y me miró con un dejo de decepción en el tono. Vi el sudor correr por su barbilla y me dio un vuelco el corazón. Olvídalo entonces. Su tono se volvió aún más decepcionado. Graba. Lo grabaré. De acuerdo. Forcé la voz a propósito y grabé una versión superartificial para disgustarlo. Para mi sorpresa, la repitió una y otra vez. Me dio tanta vergüenza lo que oí que no pude evitar arrebatarle el teléfono. No seas tan pervertido. Me agarró la camiseta y me besó. Me gusta. Noté que cuanto más se acercaban las vacaciones, más se volvía Javier un adicto a los besos. Me besaba siempre que tenía oportunidad. Siempre me besaba hasta dejarme sin aliento. Al principio, pensé que era solo el subidón hormonal del amor, hasta que una noche Miguel me envió un mensaje de WeChat diciendo, oye, por favor, consuela a tu hermano Javier. Últimamente ha estado muy ansioso. Miré a la persona sentada detrás de mí, viendo una película tranquilamente con auriculares. Respuesta, ¿qué pasa? Miguel, ¿no se acercan las vacaciones? Le preocupa que estés con él por impulso. Vete a casa un rato, cálmate y termina con él cuando vuelvas. Guardé el móvil y me acerqué de puntillas a Javier, solo para notar que su película estaba pausada. Estaba completamente absorto en sus pensamientos, mirando la pantalla. Le di una palmadita en el hombro, indicándole que se quitara los auriculares. Entonces, de pie en medio de la residencia, tosí con fuerza, oigan, chicos, déjenme decirles algo. Los otros dos compañeros también se quitaron los auriculares. Tomé la mano de Javier e hice mi primer anuncio de salida del armario. Permítanme informarles solemnemente sobre su identidad, mi novio, Javier. Javier me miró, con las pupilas crispadas violentamente. La residencia se quedó en silencio por un momento. Compañero A, ¿eh? ¿Así que no salían antes? ¿Llevo tanto tiempo haciéndome el tonto? Compañero B, madre mía. Creía que ya habían pasado por todo eso de salir, romper y volver, pero ahora solo están saliendo. ¿Yo? Como todos parecían completamente indiferentes, tras el breve anuncio, cada uno se fue por su lado. Como estábamos en la residencia, solo pude escribirle a Javier, ¿ves? No hace falta anunciar oficialmente nuestra relación, todo el mundo lo sabe. Javier estuvo escribiendo un buen rato cuando me respondió, no hagas eso la próxima vez. Yo, ¿no deberías estar haciéndome cumplidos? Javier, me da miedo besarte hasta la muerte.